Yo vine aquí en el año 71. Conocí el barrio de San Ildefonso a través de mis suegros que vinieron en el 70. Ellos vinieron de Lora de Ríos, Sevilla. Yo también, aunque soy cordobesa. Llevo 47 años aquí viviendo ahí en la calle Frambueso o calle Yerdera. Mi vida así, pues venía aquí, trabajé 2 años en el agua y después entré en el Corte Inglés y he estado 35 años trabajando. Y esa ha sido mi vida. Ahí vine al trabajo y nos casamos. Tengo 2 hijos maravillosos, un hijo y una hija, y cuidar de ellos y ahora cuidar de los nietos. Yo llegué hace 21 años, con 2 añitos. Llegó primero mi padre que subió de Marruecos, del Arache, subió aquí a trabajar, a buscar un contrato y después de encontrarlo nos pudo subir a nosotros. Yo he estudiado aquí en el Alexandre Galí, he hecho toda mi primaria ahí, luego he estado en la ESO, en el Maria Aurelia Capmany. Jo vaig arribar al barri de Sant Ildefons, va ser el setembre de 1999, com a docent de l'Institut Maria Aurelia Capmany, coneguts aquí al barri com el MAC. I des del primer moment per mi va començar una història d'amor, en principi professional, però de seguida a nivell personal m'omplia, perquè el barri me'n vaig adonar que em donava moltes oportunitats a nivell de comunitat, a nivell personal y a nivel profesional. Nací aquí en el barrio en julio del 63, cuando el barrio eran un poco más que 4 bloques, o sea que lo he visto crecer, he visto las calles de tierra, he visto que no había autobuses, no había mercado, no había colegios, o sea, yo he visto el barrio cómo salía desde abajo. Pues yo he nacido aquí ya en el barrio, me he criado con mis tías, con mis abuelas y también fui a la guardería aquí, con que desde pequeña he estado en este barrio y me he criado y he ido viendo cómo ha ido cambiando poco a poco en lo poco tiempo que he podido verlo. Mi marido vivía aquí en San Ildefonso hace muchos años que vive aquí en San Ildefonso y cuando llegué yo, que me acuerdo, llegué de noche y todo me parecía todo muy raro porque yo vengo de un pueblo muy pequeño, tenía las casas muy pequeñitas y aquí llegar y ver los edificios muy grandes y todo eso y pensaba que no me voy a acostumbrar a estar aquí. Pues mi familia vino de Andalucía en el 57, por ahí, de Málaga, vinieron a la calle Aragón, de Barcelona, eran 8 hermanos, bueno, luego vino mi padre era pintor, después cogieron un pequeño local que está detrás mío, era medio local, pusieron la tienda, de la calle Aragón se vinieron a la calle Castaño a vivir, compartiendo piso con un tío mío, que tenía un sanitario, se llamaba José Cívico, y compartían pisos, se casaron el mismo día, en la misma iglesia. Vine de un pueblo de Sevilla, vine de Casalla de la Sierra. El motivo de venir aquí a este barrio fue porque ya tenía familiares aquí, y entonces pues vine aquí, vine en el año 72, ahora precisamente el 30 de agosto he hecho 50 años que estoy aquí, conozco ya más esto que Andalucía, y bueno, aquí vine solo, ahora somos ya 8 de familia, y mi trabajo pues fue, bueno, aquí entré en una empresa donde me he tirado 37 años y bueno, entonces siempre he vivido aquí en Cornellá. Traigo a mis hijos hace 14 años aquí a España pues, y me encuentro con que todo es diferente a mi país, un mundo diferente a lo que de donde veníamos, de donde estaban ellos. Yo vine en 1971 con mis padres, tenía 6 meses y ellos vinieron a buscar trabajo aquí a Cornellá, a San Ildefonso, al barrio. Y bueno, desde entonces vivimos aquí, mis 3 hermanas y mis padres. Vale, pues mis padres vinieron aquí en el año 70, emigraron de Andalucía, ellos son de la provincia de Málaga. Yo nací aquí y me he criado siempre aquí en el barrio San Ildefonso, en la calle de Segarra. Vaig venir a viure a Sant Ildefons el 2010. Jo vivia a Hospitalet, els meus pares vivien aquí al Sant Ildefons i quan venia a visitar-los m'agradava molt el barri. El veia tranquil, hi havia molta gent aquí que la veritat t'acomiadava molt bé, et senties tranquil·la, tenies tots els serveis a prop, els meus germans anaven a l'escola i estaven molt contents. Llegué al barrio de San Ildefonso en el año 71 con mi familia, originarios de la provincia de Córdoba, Andalucía. En el 72 mi familia montaron el Bar Romantic hasta la fecha de hoy. Pues yo llegué aquí porque vinieron mis padres. Mis padres son de Priego de Córdoba, Rafael y Encarna,
y llegaron aquí hace pues muchísimos años. De hecho, se estaba construyendo todo el barrio, yo me acuerdo, mi padre muchas veces cuando vamos caminando por el barrio dice, aquí cuando yo vine no había nada, esto cuando yo vine aquí no había nada, aquí, uy, aquí había una esplanada, esto era una montaña, era un desierto, parece ser. He venido aquí en 2009 de Marruecos. En mi ciudad se llama Taza, en norte de Marruecos. He venido aquí con mi marido. Cuando he venido aquí me parece una ciudad aquí diferente de mi país. Bueno, yo vine en los años 80, ya vine casado aquí a Cornellá, con mucha suerte que tuve de venir a Cornellá porque me encanta San Ildefonso. Y bueno, yo cuando llegué tuve que ir a vivirme con mis suegros, no teníamos casa ni nada. Y cuando llegué empezamos a trabajar en la churrería y hasta hoy en día, que tenemos mucho que agradecerle a este barrio porque siempre se han portado muy bien con nosotros. Doncs jo vaig arribar al barri de Sant Ildefons aproximadament al 1994, que era la nòvia del que ara és el meu home, i tenien una carnisseria, i tenim una carnisseria al carrer Caoba d'aquí del barri, de tota la vida, una carnisseria que es deuria, des de que es van fer els primers blocs d'aquí de Sant Ildefonso, abans del mercat, crec que ja estava la carnisseria, i estava la seva àvia, i també treballava ell. I aleshores, després tenien una parada al mercat de Sant Ildefons i vam comprar l'any 98 una altra parada al mercat de Sant Ildefons. Yo entré aquí en España en 2008, en mayo de 2008 aquí en España en Sevilla. Entré con contrato y del trabajo y todo. Y bueno, como había en Sevilla 2008 que había crisis y tal, y cambié aquí a Cataluña. Y ahí empiezo a mejorar la vida, ¿sabes? Y luego en 2018 bueno, presenté a ser un autónomo, como autónomo, y ahora me traspaso en una tienda de carnicería. Llevo toda mi vida en San Ildefonso. Primero llegaron mis abuelos de un pueblecito de Extremadura a buscar trabajo aquí. Una vez estando aquí nacieron mi madre y mis dos tíos. Los dos se han quedado aquí en Cornellá. Entonces mi madre nos tuvo a mi hermano y a mí y llevamos aquí toda mi vida. Yo llegué aquí en septiembre de 1970, destinada como director escolar del edificio que había en lugar de esta residencia que tenemos a la espalda, que era el Colegio Público Mosén Cinto Verdaguer. Yo emigré en el año 2000 y soy de Perú. Bueno, aquí es un barrio muy acogedor. Encontré con las calles que estaban en construcción, estaban en mejoras. Y claro, para mí era algo novedoso porque era mucha diferencia que en mi pueblo era pequeño y aquí era algo más grande y los bloques tan altos, pero las personas y el barrio me enseñó muchas cosas. Fa 18 anys que visc a Cornellà, vinc d'un barri similar a l'Hospitalet, molt similar al barri de Sant Ildefons, que podem comparar amb la gent que hi viu, una generació molt treballadora, molt integradora, que va venir amb moltes ganes de fer feina, de treballar i d'integrar-se en un barri amb les seves xarxes, amb les seves entitats, per poder treballar en comunitat i compartir espais. Entonces el barrio, pues cuando yo vine, bueno, faltaban muchas cosas que hacer, de arreglos de calle, de colegios, de alumbrado y de todo. Estaba un poco, pues la verdad, cuando se terminaron aquí de hacer algunos pisos de pisa y corriendo, porque mucha gente llegaban con la maleta y estaban esperando que Construcciones terminara los pisos, pues entonces ¿qué pasaba? Que en el piso en un piso de 50 metros se metían a lo mejor 2 o 3 matrimonios. Y entonces cuando llegué aquí, pues me encontré un barrio muy grande y con unos edificios muy altos, unas calles muy anchas. Yo creo que tenían pocos equipamientos, depende cómo, pero era un barrio muy alegre, con gente con muchas ganas de vivir, de trabajar. La avenida San Ildefonso, al llegar aquí a la plaza de San Ildefonso, te encontraba con una fuente muy bonita y con el mercado. La fuente ya no existe, no sé el por qué se quitó, pero bueno, era algo que le daba glamour al barrio. En el barrio el transporte era escaso para la gente que vivían, porque aún no existía el metro.
y las calles estaban por asfaltar, muchas de ellas, otras no. Pero bueno, yo creo que el barrio en sí era un barrio acogedor. Yo cuando llegué aquí a Cornellá me dejó el autobús a las 5 de la mañana en la puerta del mercado de San Ildefonso y claro, cuando vi estas torres, estos edificios de venir de un pueblo que no llegamos a 1000 habitantes, pues claro, me vino grandísimo. Pero bueno, luego me alegré muchísimo, me impresionó, ha cambiado muchísimo el barrio porque cuando yo vine no estaba ni por ahí arrimado, ni calles bien asfaltadas, ni había los parkings que hay en todas las calles, ni nada de nada, o sea, era un más estilo de barrio que lo que es ahora. Cuando éramos pequeños, muy diferente porque en las calles había mucha más libertad, no había tanta circulación de coches, ni había tanto peligro, entonces podíamos bajar tranquilamente a la calle, nos juntábamos todos los chavales de la calle y nos pasábamos toda la tarde jugando. Luego también vivo lo que es la amenaza de las pandillas latinas y bueno, pues eso hace que me deriven al Departamento de Juventud de aquí del Ayuntamiento de Cornellá. Entro en los planes de ocupación, que es lo que me permite pues conocer lo que es las entidades que hay aquí que prestan servicios a los vecinos de los barrios y entonces eso me permite ver la diversidad y que Cornellá es una ciudad que acoge, ¿no? Que no solamente acoge a los latinos, sino que también acoge a la gente española, ¿no? Como son pues los gallegos, conozco gente andaluza, ¿no? Que también dejaron sus tierras, igual que nosotros los latinos. Cuando llegué no había estos edificios que hay a mi derecha, la cosa aquí estaba social y económicamente muy mal porque estaban llegando gente de Andalucía, de Extremadura, de Murcia. Nosotros aquí nos encontramos con que había niños que llevaban 3 cursos en la calle porque a falta de escuelas públicas no podían ir. La situación ha cambiado radicalmente, no había ambulatorio, no había mercado, venía un autobús cada 3/4 de hora, poco a poco fuimos mejorando, el metro fue un paso adelante de gigante y el mercado también. Y en aquel entonces, pues bueno, era todo sin urbanizar, calle Segarra era una explanada con 3 plazoletas y poco más, que era donde jugábamos. Y si bajabas por aquí abajo, zona del mercado, pues bueno, había la típica fuente con el descampado de Montero, que le llamábamos. La zona de calle Caoba, Camelias, pues toda sin urbanizar. Básicamente, pues bueno, mis recuerdos son estar todo el día en la calle jugando. No habían ni consolas, ni ordenadores, era pues jugar en calle. Yo los recuerdos que tengo del barrio son 4 bloques, la zona donde estaba antiguamente el Bar Palau, calle Arce, Álamo, mi calle, todo tierra, todo arena, salir a correr por la calle y romperte las rodillas, rascarte, rasguños, mercromina por todos lados, ver subir el barrio, llover, haber barro por todas partes, no tener tiendas, el mercado se creó cuando yo tenía 8 o 9 años, no haber ambulatorios, tener que ir fuera, no haber transporte público prácticamente, los taxis no entraban en el barrio para coger gente, solamente te dejaban en donde está ahora Residencial Montesa y de allí tenías que venir andando prácticamente. Pues cuando vine aquí era eso todo un barranco, aparcaban ahí unos autobuses, no me acuerdo qué línea era, esto no estaba nada hecho y los bloques esos nuestros estaban recién hechos, luego arreglaron también el parque, a nivel de servicio el autobús venía solo, que le llamaban los coreanos porque era criminal, del puente de Espluga para acá valía un precio y se montaba la gente y como valía más barato, pues cuando entraba el revisor se bajaba uno. Tardaron 2 años en abrir el metro y lo pasábamos no muy bien, pero después gracias a Dios como abrieron el metro y lo tenemos ahí tan cerquita, pues todo una maravilla. Me acuerdo perfectamente de la llegada al metro a nuestra parada de San Ildefonso, la construcción. Y me recuerdo de haber jugado en aquella época, pues cuando se estaba haciendo, digamos, la avenida, la calle, estaba cortada y recuerdo que había menos coches que en la fecha de hoy y recuerdo pues mucho la infancia de aquella época, de cuando llegó el metro, la ilusión que nos hacía hasta de coger el metro para pasearnos. Siempre me he sentido mucho del barrio y siempre he pensado que
que del barrio tiene que resurgir nueva energía y te lo juro que siempre me ha encantado estar aquí. Y decidí quedarme aquí en un piso pequeñito pero donde tengo absolutamente todo. Tengo el mercado de toda la vida, que me encanta, la panadería de toda la vida, que me encanta, el ambulatorio que conoces al médico, que los conoces a todos y sinceramente me vine aquí así y me quedé aquí así. Y no soy, bueno, y de hecho en mi casa mis padres siguen viviendo aquí. Mi padre es el que está contribuyendo a la plantación de todo Cornellà y Sant Ildefonso. Seguro que lo conocéis, me siento muy orgullosa del trabajo que ha hecho de plantar árboles por todos los sitios. Me casé aquí también, una chica de marroquí, se llama Fátima, es aquí, y ya tenemos 2 niñas, y bien, la vida, la verdad, está muy bien. Sí, lo que hay es la diferencia, a ver, que mi pueblo es mucho diferencia que aquí. Aquí puedes conseguir un futuro bueno, y mi pueblo está la cosa muy justa, y, a ver, la quiero mucho en mi pueblo, lo que pasa aquí es mejorando la vida y mucho aquí. Yo tenía mi familia, pero había dejado unos niños y todo eso me fue enseñando. El barrio me indicaban lo que tenía que hacer para movilizarme y es un barrio muy acogedor porque tiene todas las facilidades, tiene el metro, el mercado, que es precioso, y luego también que mucho y extraño es el Cine Pizza, que cuando llegué siempre estava allí. I llavors, quan estava embarassada de la meva filla, vaig decidir venir a viure al costat de la meva mare perquè trobava que tenia tot a prop i que estava molt tranquil al barri, m'agradava molt i per això vaig decidir venir a viure aquí i estic molt contenta d'haver vingut perquè hi ha molta gent del meu país, i la gent és molt bona, aquí et sents com si ja visquies molts anys aquí, no? El barrio es mi casa. Yo cuando estoy unos días fuera y entro por la ronda de Dal y veo ya la Torre de la Miranda, ya digo, ya estoy en casa, ya he vuelto. Y ahora mi opinión sobre el barrio, ¿qué puedo decir? Que estoy encantada, no lo cambiaría por ningún barrio, porque aquí he hecho mi familia, aparte de mi familia, que son mis paisanos, he hecho familia aquí, que son de aquí, que me ayudaron un montón, y desde que he venido aquí me han recibido, y sin saber hablar español, han sido ellos como mi familia. Han estado conmigo en todo lo bueno y lo malo, entonces no puedo cambiar aquí el barrio. Y mis hijas han nacido aquí, han estudiado aquí, hemos hecho una vida aquí. El colegio donde van mis hijas, todo muy bien, es encantador la directora que está, lo que te ayudan, sabes, te dan más fácil de hacer las cosas, te ayudan en todo. Quan jo vaig arribar al barri fa 22 anys, hi havia determinades cultures que, per exemple, les dones, les noies, costava molt que acabessin quart d'ESO, o fins i tot que arribessin a batxillerat, i era impensable que arribessin a la universitat. Ara podem dir que tothom que vol, totes les noies que volen, acaben quart d'ESO, si volen continuen a batxillerat i si volen poden accedir a la universitat. És a dir, que el barri en aquest sentit ha fet una evolució positivíssima perquè totes les cultures que aquí s'hi troben realment permeten, en general, que les dones assoleixin la fita que realment es plantegen, cosa que fa 22 anys a vegades era realment complicat. Això no vol dir que haguem evolucionat molt amb el tema del masclisme. Socialmente, bueno, es un barrio como muchos de las ciudades de Cataluña, las periferias, que es gente recién venida, con pocos o nulos estudios, y yo creo que esto también se va mejorando porque también ya hay institutos, más posibilidades para que los críos vayan mejorando, y bueno, en ese sentido yo creo que hemos mejorado bastante, en el económico también. El aspecto del barrio también está cambiando, aunque queda mucho por hacer, pero va mejorando también. Soy la presidenta de una asociación de mujeres ubicada en el barrio aquí, Sant Ildefonso, en el centro cívico. Yo creo que casi todo el mundo de aquí de Sant Ildefonso me conoce. Y estamos haciendo muchas cosas a favor de las mujeres, porque somos una asociación de mujeres, donde hacemos gimnasia, relajación, corrección postural a través del baile,
danza del vientre y además tenemos un club de lectura desde hace 14 años, donde las mujeres responden muy bien y creo que es algo que nos beneficia a todas. Pues el barrio ha mejorado al 100% por infraestructuras, por servicios, siempre faltará algo más, pero hay que reconocer que por la ubicación que tiene Cornellá y San Ildefonso, pues es un buen enclave. Luego, pues la mezcla que tenemos de, pues que existía en otra época, de migrantes de todas las provincias, regiones de España, y ahora hoy existe, pero del resto del mundo. Actualmente el barrio ha cambiado bastante, como al principio que lo encontré, ¿vale? Y luego hay mucho deporte, que también mi hijo jugó aquí en el polideportivo de aquí de San Ildefonso, y luego ahora sigue jugando mi nieto, que también está integrado mis dos nietos, la niña y el niño. Tenemos un barrio que está muy bien comunicado actualmente con transporte público, con médicos, con escuelas, con mercado, con tiendas, cosa que hace 50 años no era así. Tenemos mucha inmigración, pero prácticamente es el mismo tema que teníamos cuando yo recuerdo de la gente que venía de Extremadura, de Galicia, de Castilla. Venía gente con sus costumbres, que también o sea, ahora lo ves de que les costaba también amoldarse a lo que era la vida de entonces de aquí. Ahora veo ese mismo problema de que nos llega mucha gente de fuera que tiene costumbres que no son las nuestras. Hay que ser un poco tolerantes en ese sentido. Quizás muchos estén de paso, pero muchos se quedarán y los hijos de estos crecerán con nuestras costumbres y yo espero que sean gente que luego esté adaptada al barrio, como me pasa a mí, a mis hijos, a compañeros de escuela, compañeros de trabajo. Actualmente el barrio yo lo veo muy tranquilo para lo que era antes. Antes que yo estaba más en la calle, jugaba en el barrio y veía más cosas de la calle, estaba muy inseguro, era peligroso a ciertas horas y ahora lo veo muy tranquilo. Cada vez hay más iniciativas para hacer actividades para todos los jóvenes, para toda la gente y eso me gusta porque al final dejamos de centrarnos en cosas que no sirven para nada y hacemos actividades que nos sirven para distraernos y pasarlo bien, que es para eso lo que vivimos, ¿no? Pues por un lado creo que el barrio por parte del ayuntamiento, posiblemente de lo más grande, está un poco olvidado, en parte de que faltan varias cosas, que vas a otros barrios de Cornellá y ves que hay más limpieza o que está más limpio, pero por otra parte creo que tiene otras muchas cosas, por ejemplo en tema de educación es el único que tiene bachillerato artístico y creo que hay una comunidad bastante grande de gente de diferentes sitios del mundo y creo que eso aporta muchas cosas al barrio, como cultura y otras muchas cosas. En principi, la meva opinió no ha canviat del barri, jo penso el mateix, aquest barri m'encanta, com si he nascut aquí, he viscut aquí, encara que només porto 13 anys. Jo vivia, com he dit abans, a Hospitalet, però de veritat, com que si porto des del primer dia que he vingut a Espanya, a Cornellà, perquè et sents com la teva casa. Jo no canviaria en principi res, com he dit, tot està molt bé, tenim moltes escoles, tenim molts serveis, però sí, si els milloraríem, doncs millor, una mica més, estarem bé, la veritat. Pues el barrio ha cambiado un poco porque hay mucha gente que ya no está, unos faltan porque ya eran mayores, mucha gente se ha ido fuera a vivir, hay mucha gente nueva, se han adaptado, ya somos todos amigos, hay mucha gente de fuera y hemos hecho amistad también. Nosotros también la tienda, por ejemplo, llevamos tantos años que la gente acude a nosotros para cosas, para necesidad. Yo en la ferretería, por ejemplo, todos los problemas que tienen acuden a mí a ver si les doy solución, les busco un cerrajero, un fontanero, o sea que ya somos casi de la familia, porque cualquier bloque de esto que tiene un pueblo entero, como 100 pisos, así, 108 pisos, pues bueno, que estamos como si fuéramos ya casi de la familia. Bueno, pues en la actualidad, pues lo que puedo ver es la diversidad de la cultura, en la cual vemos que el barrio San Ildefonso pues acoge no solamente a la comunidad latina, también acoge pues a los españoles que han emigrado, ¿no? Que dejaron sus tierras.
como es la cultura andaluza, la cultura gallega, la cultura peruana, la nuestra, la ecuatoriana, ¿no? La diversidad, pues San Ildefonso es un barrio que ha acogido, ves la diversidad de las culturas, ¿no? Y bueno, y aquí el barrio ahora, pues lo que decimos, aquí yo no critico la inmigración, pero hay que adaptarse un poquito a lo que tenemos, porque yo ya lo he dicho, cuando vine a Andalucía me tuve que acatar un poquito lo que había aquí, porque aquí, la verdad, habíamos muchas personas catalanas y la verdad, unos los entendíamos, otros no, y bueno, nos fuimos adaptando y ya digo, y aquí llevo ya 50 años. Y aquí es lo que decimos, venimos para mejorar, no venimos para empeorar. Y el barrio últimamente está un poquito que habemos muchísimas personas en tan poco terreno. Porque cualquier bloque de esto tiene, ahí pues tiene 160 pisos. Y en cada piso vamos a poner que hay 8 o 10 personas. Y la verdad, antes pues bueno, te ha salido trabajo, ya te independizabas, ya te comprabas el pisito, ya. Pero ahora no, ahora lo que decimos, familia, que antes veníamos las familias a vivir, pero es que ahora ya hay pisos realquilados, y que la verdad, que algunos no son de familia. La comunidad, yo aquí no conozco ningún enemigo, al contrario, todos favores, amigos, y o sea que compañerismo. Está ahí en la Peña del Dominó muchos años, y ahí éramos como una familia también para echar la partida, y o sea que después que me jubilé, claro, porque antes no me vagaba ni a rascarme la cabeza. Tenemos ambulatorio, tenemos guardería, tenemos un auditorio, tenemos una biblioteca, tenemos una residencia de ancianos. Yo creo que el barrio mejora muchísimo. El barrio, a ver, que en 2010, por ahí, 2010, que estaba un poco fatal, pero fatal. Y a ver, hasta el día de hoy está mejorando mucho, por el barrio está muy limpio ahora, que vio la gente, el ayuntamiento trabajan bien, ¿sabes? Que la verdad que ha cambiado bastante. Entre 8 años ha cambiado bastante, que entre 2010 hasta el día de hoy ha cambiado mucho. Seguridad, hay de todo, la verdad, está muy limpio. El barrio lo veo bien, han arreglado muchas cosas, pero otras están un poquito abandonadas. Por ejemplo, las cubas de la basura. Las han hecho para eso y en vez de echar para adentro, echan más para afuera que para adentro. Y quizás está un poquito más sucio que ha estado. Ha estado mejor que está. Aunque a pesar de que hay muchas calles por ahí arregladas y hay obras y todo, pero lo demás lo veo bien, todo. La limpieza, bueno, pues ahora se han puesto unos contenedores, oye, vamos a respetarlo. Ya sé que es un poquito incómodo el botoncito, porque le das el botoncito y como vamos tan acelerados, a veces le das el botoncito y ya no espera, ya pisas el pedal y nada. Y hay mucho rebote y lo dejas en el suelo. Entonces yo pido de que estos contenedores se vayan corrigiendo un poquito y llamando un poquito a la gente al orden, oye, esto aquí, esto acá y esto allá. Actualmente el barrio cuenta con muchos más puntos y lugares de atención para el ciudadano. Tenemos el centro cívico en el cual se realizan cursos, se atienden familias. Tenemos muy cerca del mercado también la biblioteca San Ildefonso, que funciona muy bien, tiene muy buen fondo, tiene mucha gente porque hay muchos locales donde los estudiantes pueden ir a prepararse, ordenadores, etcétera. Pues actualmente en parte de artes creo que el barrio le falta mucho, que podrían hacerse muchas más cosas, teniendo sitios que hacen cosas de artes escénicas o de artes plásticas, se podrían aprovechar que hay muchos alumnos y mucha gente joven que le gusta mucho este mundo para poder participar en diferentes cosas, hacer obras de teatro o todo enfocado un poco más a la cultura y a aprovechar el talento joven que hay en el barrio. Bueno, antes no teníamos los servicios que tenemos ahora, ni muchísimo menos, aunque nos íbamos apañando, pero no es como ahora las comodidades que tenemos ahora en el sentido de autobuses, las combinaciones que tenemos de ambulatorio y bibliotecas, en fin, de los colegios. Antes los teníamos en los bajos de los edificios, tenían servicios como tienen ahora los colegios de patio y de cosas de estas, en fin. Ha cambiado el barrio pues mucho y siempre sigo diciendo que para bien. En mi barrio me siento tranquila, me siento cómoda, porque es un barrio cerca de todo. Hay transporte cerca, hay supermercados, hay
hay sitios naturalistas como Cal Mercader, como hay sitios donde vamos con los niños, hay parkings. Me siento muy cómoda en mi barrio y no pienso a cambiar a otro barrio. Hay mucha más gente, mucha más inmigración, lo que pasa que lo veo un poco olvidado. Yo tengo un negocio, tengo una tienda pequeña y creo que está muy olvidado de cara a los negocios pequeños para poder seguir adelante. Realmente tampoco motivan, no se motiva para poder comprar en el pequeño negocio. Y el problema está en esto, en que hay mucho donde elegir, pero realmente en el barrio estamos un poco olvidados en este tema. No hay muchas ayudas ni la gente nos conoce. Creo que habría que hacer algo para que nos pudieran conocer mejor. Considero que San Ildefonso me gusta, me siento cómoda estando aquí. Creo que tenemos todo súper cerca, Barcelona está aquí cerca. En plan, tenemos metro, tranvía, bus, un montón de buses, de hecho. No creo que haya otro sitio tan cerca de Barcelona que se comunique igual que nosotros. Y esto, pues, obviamente es una facilidad que tenemos impresionante. Luego, nunca me ha pasado, no he tenido ningún problema con el barrio y las iniciativas que hay ahora me gustan un montón, sobre todo, por ejemplo, que abren las calles para hacer deporte los fines de semana o actividades para niños, entonces considero que está súper bien. Antes no había nada urbanizado, poco a poco se ha ido urbanizando. Lo que era el famoso descampado de Montero, por ejemplo, pues ahora es una plaza espectacular, la plaza del barrio, donde realmente se hacen todas las fiestas del barrio y todo. Y poco a poco se han ido urbanizando y creando servicios que años atrás pues no había. La ciudad, pues bueno, a base del movimiento vecinal y el movimiento social, pues se ha ido peleando e intentando conseguir mejoras y servicios para los vecinos. Y nada, pues yo también estoy dentro de ese movimiento social, ¿vale?, como presidente de una entidad, y seguimos luchando pues para que el barrio poco a poco vaya mejorando y vaya más. Por ejemplo, el barrio da un poco de miedo para la gente que de fuera, que no conoce, pero yo no veo aquí que haya sensación de peligro, como no sea por la noche, que yo no estoy aquí, estoy en casa. Sí es verdad que, bueno, que hay bastantes pisos ocupados, pero en general hasta los ocupas son buenas personas, quiero decir que todo el mundo se comporta más o menos bien. Bueno, lo que sí que es verdad que viene gente nueva, pero también viene gente joven que no puede comprarse un piso en otro sitio porque la vida está muy cara, entonces pues aquí con 120 o 140.000 euros te compras un pisito arregladito, bien comunicado, tienes la ronda, el metro, tienes el ambulatorio, todos los servicios. Incluso gente mayor que se ha ido a vivir al campo, al final acaban aquí porque dependen del médico. Actualment, aquesta generació que va arribar fa 50-60 anys, la tenim envellida, no poden continuar amb tot el teixit associatiu i d'entitats que portaven i ells necessiten suport també. El teixit associatiu ens dona salut, és un potencial per la nostra salut, llavors ens estem trobant amb aquestes dificultats de que tot el procés migratori actual és més a nivell internacional i hem de poder cohesionar-ho perquè no perdem aquest valor tan associatiu i tant d'entitats que tenim al barri. De la sanidad, yo quería agradecer, si les puede llegar este vídeo a ellos, que por la gran ayuda que me han hecho a mí y a mi familia por parte de mi madre, que ha venido aquí en una situación muy difícil y sin tener nada a ella le ayudaron hasta último momento. Un año con nosotros, aunque era pandemia, me ayudaron en todo y a ella le han hecho sentir que está en su casa y que no le va a faltar nada, y quería darle las gracias más a la parte de padres. Han estado hasta último momento y no puedo estar más agradecida con este equipo. Y si quieres algo, parte del ayuntamiento, te ayudan en todo lo que pueden. Si pides algo, están ahí. Entonces no cambiaría el pueblo por San Ildefonso por ningún pueblo ni por ningún sitio. Y espero seguir aquí y no salir y mis hijas que tengan un futuro aquí.
Doncs el barri ara el veig amb una evolució. Venim d'una situació molt crítica que hem passat fa 2 anys d'una pandèmia a la qual s'han viscut, tothom ha patit molt, però també s'han tret coses molt positives, que és un barri que si estem tots junts i anem tots a una es poden treure moltes coses. És un barri que s'està fent molt gran, s'ha d'invertir molt en gent gran, perquè abans eren famílies i ara cada vegada més s'està quedant gent sola. Aleshores, totes aquestes coses s'han d'intentar mirar per poder fer un barri com podria ser, amb eix vertebral amb el mercat, per exemple, que és un punt de trobada, és on sabem moltes coses del personal ve, a vegades no ve ni a comprar, ve a explicar-te la seva vida, perquè tenen una sensació de solitud molt forta, i això jo penso que s'hauria de treballar molt. Sí que es verdad que en estos años que hemos pasado de pandemia, la verdad es que la gente se ha volcado mucho porque yo he podido tener la tienda abierta y realmente he recibido y he ganado mucha clientela, tanto de aquí de San Ildefonso como de la parte de abajo de Cornellá, porque bueno, nos reconocían y nos agradecían que estuviéramos abiertos. Igualmente hemos tenido bastante ayuda, ¿no?, de todo el mundo. Lo que pasa es que ahora que ya se ha terminado todo, sí que nos queda ese poquito y esa gente que nos ha conocido a través de, bueno, tanto del boca a boca como de las redes, pero nos haría un poquito más falta de ayuda. Es un barrio que tiene muchísima vida, es un barrio donde para ser todos los que somos lo mantenemos bastante bien. Y lo que tenemos que hacer ahora, a mi opinión, de cómo yo veo el barrio, es de mantenernos un poco más unidos. Hemos salido y hemos estado en un momento de confinamiento donde éramos todos muy individuales y hemos salido y nos hemos olvidado de que vivimos en una colectividad, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es arroparnos, ayudarnos y acostumbrarnos a que estamos viviendo en una sociedad para respetar la limpieza, para respetarlo todo. Es una cuestión de tiempo y de toma de conciencia. Entonces yo confío mucho en que aquí lo hemos hecho súper bien antes del confinamiento. Ahora estamos pasando una época difícil, como en todos los lados, pero estoy convencida de que aquí los que somos del barrio y estamos con ganas de que el barrio continúe, vamos a cogernos todos y vamos a tomar conciencia y decir, esto tiene que estar como había estado antes y mejor. En un futuro me gustaría seguir viviendo aquí, tener todo aquí, de hecho tener las mismas facilidades que tuvieron mis padres, por ejemplo, para tener un piso, que las pueda tener yo y comprármelo y vivir aquí. Y me gustaría, por ejemplo, igual que yo bajaba cada tarde a jugar a la Plaza del Mercado, a fútbol, 4 horas o 5 horas todos los veranos, me gustaría, por ejemplo, que mis hijos pues también tuvieran eso para poder ir a jugar y que yo tuviera tranquilidad de saber que van a estar bien y que no les va a pasar nada, igual que nunca me ha pasado a mí. Bueno, a mí en un futuro me gustaría ver el barrio que tenga más deportes, por ejemplo, losas deportivas para poder jugar el vóley, eso es lo que nos falta, pero luego también tener más para las personas mayores, algo en los parques, algún juego o algo así, también invocarnos a las personas mayores. Y también abrirnos en lo de la danza. También somos una asociación de grupo de ritmos de mi tierra que también ensayamos aquí en la tarima. En futuro no pensaré a cambiar el barrio. Me imagino que voy a vivir aquí, crecen mis hijos aquí, trabajan aquí. Viven cerca a mí. No quiero cambiar porque tengo mis amigas que han cambiado el sitio, pero me explican que hay economía, pero falta la vida, falta sentir la vida, echan de menos a estas comunidad y cómo vivimos aquí juntos. Pues yo el futuro del barrio lo veo como con mucha más pluralidad dentro de la gente que ya hay, poder crear una comunidad basada en el respeto y no enfadarnos tanto entre nosotros y además también crear cultura dentro del barrio con la gente que somos y poder traer obras que hagamos de teatro, exposiciones de gente que haga arte dentro del mismo barrio. Me imagino el futuro del barrio que siga
progresando, que haya más actividades donde la gente disfrute junta de actividades como deporte, baile, lo que sea, que antes no se hacían porque a lo mejor la gente pues iba pensando en otras cosas y ahora después de la pandemia pues pensamos más en nosotros, en disfrutar un poco más y que quizás eso ha cambiado y eso pues mola, ¿no? Hemos venido hablando del futuro, yo no entiendo mucho porque leo poco y de política y eso no entiendo mucho. Y no me dedico mucho, pero lo veo un poco por vosotros, por los jóvenes. Por nosotros ya tenemos la vida resuelta, creo, si la salud nos acompaña. Por lo demás, pues ja vamos viendo el dia a dia que les coses van funcionant a su manera. I el que m'agradaria, doncs, lògicament, és el millor per tota la població del barri de Sant Ildefons, no? I això passaria doncs, per veure un barri doncs, amb unes cases, comencem ja per l'estructura, no? Que a mi el primer impacte quan vaig arribar aquí al barri van ser les cases, no? Unes cases arreglades, unes cases on els veïns es coneixessin, que portessin anys vivint, que tots haguessin arrelat aquí al barri, que tinguessin més espais verds, que els joves no haguessin de saltar la tanca de l'institut per poder jugar a futbol al cap de setmana. M'agradaria que tinguessin un centre ampli pels joves per trobar-s'hi a les tardes, als caps de setmana. M'agradaria que la gent pogués confiar en les seves institucions, perquè voldria dir que les institucions els donen la solució als problemes, o com a mínim els fan companyia i els donen suport per trobar les vies de sortida a la seva situació personal y social. Yo llevo ya casi 40 años aquí en una entidad que está muy cerquita aquí, la Asociación de Vecinos de San Ildefonso, y la verdad aquí pues es lo que he dicho antes, entrábamos cuando las personas que había ahí, que ya quedan muy poquito, había un problema en el barrio que reivindicar, de colegio, de asfalto, de esto, lo otro, pues la verdad nos convocaban a los vecinos colindantes a las obras y ayudábamos a esas personas a exigir de que se hicieran colegios, que se hicieran cositas, y entonces claro, es lo que decimos, es un poquito la oposición hacia los ayuntamientos, pero bueno, hay que aplaudir lo que está bien y en lo que está mal criticarlo, pero para corregir, no criticar para derrotar, no, para construir. Bueno, el futuro yo lo veo bastante bien porque los bloques que no tenían ascensor, que son de 6 plantas, poquito a poco se están poniendo esos ascensores para la gente que es mayor, que ya no puede subir, y para las jóvenes que tienen carritos de niños pequeños, que también cuenta. Y luego pues yo sé que hay un proyecto a través de la oficina de Habitache, que en alguna reunión lo han explicado, que creo que es sobre un poco de reforma de los edificios para poderle dar algo más de amplitud. No sé si nos van a hacer unos balcones bonitos a la calle, que sería maravilloso asomarse a un balcón, o solamente unos metros dentro de la vivienda. Y yo creo que como le ponemos mucha voluntad, y le digo le ponemos porque somos todo el pueblo de Cornellá, vamos a conseguir muchas más cosas. Pues en el futuro me gustaría que mis hijos pues, pudieran seguir viviendo aquí. Creo que el barrio está muy bien comunicado y tiene todos los servicios que una ciudad o un barrio querría tener. Naturalmente todo mejorable y bueno, me gustaría que fuera un barrio pues, un poco más cívico y que siguiera siendo igual de social y con el movimiento social y vecinal que tiene en la actualidad o incluso mejorarlo. Bueno, jo al Sant Ildefons del futur el veig amb més zones verdes, més parcs, que tinguessin més serveis, més gent, com ara, com una família, els nostres fills grans aquí, que tinguessin... Jo espero que els meus fills visquessin al meu costat, perquè clar, jo no vull que vagin del Sant Ildefons perquè a mi m'agrada molt aquest poble i espero que estiguin aquí i que siguem com una família, com ara, i que en un futur que tinguem més això, més serveis, que hi hagi més zones verdes, més parcs, més biblioteques i ja està. Jo espero que tothom que vingui a aquest barri, que està molt bé, al Sant Ildefons de veritat, que us acostumareu des del primer dia, com m'ha passat a mi, i res, jo no me n'aniré mai del Sant Ildefons, m'agrada molt Sant Ildefons. Nuestra tienda algún día habrá que cerrarla y espero que ya que mi hija o mi sobrino no lo van a seguir el negocio, pues no sé, que siguiera, porque tiene mucha historia y que alguien cogiera el negocio y
siguiera siendo el negocio de toda la vida del barrio, porque ha sido una vida entera, ¿eh? Me acuerdo perfectamente, dentro de nuestra trayectoria, al Bar Romàntic han pasado diferentes generaciones, porque han sido 5 décadas, de las cuales algunos están volviendo ahora, de los que venían jovencitos de antaño, están encantados de recordar aquella época pues, donde se conocieron, donde entablaban, compartían con sus amistades. La idea es mantener esto en un futuro, porque si han pasado 5 décadas, pues no sabemos cuánto más, pero lo máximo posible, y dar las gracias también a toda la gente que ha pasado, porque gracias a ellos también somos quienes somos. Es que creo que me gustaría que hubiera un poquito más de presencia cultural, tanto en las calles como si hiciera un poquito más de hincapié en que las tiendas pudiéramos colaborar con los festivales y con las cosas que se hacen aquí en el barrio, como que los festivales y todo lo que se pueda hacer contaran con las tiendas. Yo creo que podríamos ayudar un poquito todos, tanto nosotros a ellos y ellos a nosotros. Llevo casi 60 años en el barrio, no me pienso mover de aquí, no sé lo que me deparará la vida, pero no pienso moverme de aquí, es la idea que tengo. Me gustaría que el barrio fuese evolucionando, que ya te digo, que la gente que llega de fuera se amolde a nuestra cultura y a nuestra forma de ser. Es duro, hace falta bastante más civismo del que tenemos, por ejemplo, hace falta más educación, son cosas que me gustaría que el barrio fuese evolucionando. ¿Cómo veo San Ildefonso en un futuro? Pues en el cual nosotros los latinos pues nos hemos integrados, compartiendo, fomentando nuestra cultura latina, y ahí es cuando nos encontramos realmente que el barrio San Ildefonso pues fomenta la diversidad de las culturas, de los países, como lo es. Nosotros hemos venido del otro lado, pero también tenemos los que emigraron de Andalucía, los que emigraron de Galicia, pues que en un futuro pues tengamos una buena convivencia, que todos nos unamos y que todos compartamos y disfrutemos de las culturas. Bueno, pues yo el barrio en el futuro me lo imagino, o no sé si es mi deseo de que vaya mejor, que vaya para bien todo. Y claro, que ahora como nos van a hacer un barrio aquí al lado con muchísimas viviendas nuevos, pues creo que también le repercutirá mucho al nuestro para mejorarlo, claro. Y luego, pues claro, la sociedad ha cambiado mucho, desde que yo vine hasta ahora ha cambiado muchísimo. Digo, porque claro, antes éramos todos emigrantes, que igual que ahora, pero todos habíamos venido de Andalucía, Extremadura, Castilla, Galicia, y ahora pues claro, hay de todos los países, cada uno con sus costumbres, dentro de eso pues veo que el barrio medio va marchando dentro de cada uno de haber venido de un sitio diferente, y cada uno tener sus costumbres y cada uno tener su manera de hacer las cosas. Pero bueno, yo creo que irá para bien, que será para bien, porque siempre unir cultura siempre es importante. Pues lo que espero ahora del barrio, que mis hijas tengan un futuro mucho mejor de lo que es ahora, de que cuando llegué yo era más fácil casi todo, encontrar una casa, no te quedas con tus padres a vivir a muchos años, entonces que lo tengan más fácil, de encontrar casas, de ir solas a vivir, que no hace falta quedarse con sus padres porque no pueden salir de sus casas porque no pueden pagar o que no les alquilan porque les piden muchas cosas. Eso espero, y que espero que mis hijas vivan aquí en el mismo barrio donde han nacido y que sea más fácil la convivencia, encontrar más facilidad para vivir aquí, y no tienen que ir a un pueblo por no encontrar aquí donde vivir. Pues el barrio en un futuro no creo que tampoco cambie tanto. Yo en principio, porque seguirá siendo un barrio residencial, pisos asequibles. Sí es verdad que hay muchos inquilinos que tienen que compartir piso, que es una pasada, lo que vale un alquiler, 800 euros, 700 euros un alquiler, y que tengan que vivir en un piso tan pequeño, 2 familias, que bueno, que me parece, vamos, una locura. Y también me gustaría, bueno, tanto para mi hija como para la gente de su edad, para la gente joven, que hubiera un poco más de oportunidades aquí en el barrio para poder tanto estudiar como poder trabajar en lo que les gusta. Y después me gustaría
yo seguir trabajando en el Club Cornellà Fútbol Sala en una base femenina, ¿no? Que se siga trabajando y que la gente se anime, ¿no? a formar parte y bueno, animar a las chicas a que sigan luchando por ese sueño de que el fútbol sala femenino pues se vea un poco más. Y lo mejor de llevar equipos de niños es poderles transmitir tus conocimientos, darles un poco de consejos, no solo parte de fútbol, sino también un poco de valores a la hora de actuar pues en el cole también muchas veces, y eso es lo que más me gusta. Mis hijos ya no se quieren ir, ya se han acostumbrado aquí en el barrio, ya mis nietos también están aquí y estamos muy integrados en el barrio, y estoy muy agradecida con el barrio de San Ildefonso, y este es mi hogar y fue la que me acogió aquí en este lugar, y estoy muy integrada con el barrio. Es un barrio precioso, un barrio acogedor. Por el futuro, a ver, el futuro me gustaría, yo no saldré de aquí, yo voy a estar aquí hasta el final, ¿sabes? Con mis hijas también, me gusta que, como nací aquí en España, tienen nacionalidad española, entonces, a ver, que casen aquí, que siguen igual que yo, ¿sabes? Porque yo no voy a salir de España nunca, porque me siento bien, ¿sabes? Me siento mejor, porque como estoy antes y ahora, ha mejorado la vida mucho, la verdad. Y bueno, está bien, yo lo veo bien, que hay gente que piensan que quieren cambiar de España, subir a Francia, Bélgica y tal, pero eso es un mal hecho, ¿sabes? Que a mí me gusta estar aquí porque lo veo bien. Ahora España va a ser el mejor país de Europa, más en el futuro. Con gente soñadora, con gente emprendedora, donde demostremos que en el barrio también hay gente que puede cumplir sus sueños. Yo me quedé en el barrio de San Ildefonso para demostrar que cuando uno crece, cuando uno cumple sueños, pues que se puede quedar en el mismo barrio, que por qué no, para ser inspiración para el resto de personas. Yo creo que aquí en el barrio hay muchísima gente con una capacidad increíble, solamente le falta que se lo crea, le falta que empiece a coger su oportunidad. Yo confío en un barrio de San Ildefonso con personas, con aquel persona, yo sé, al que le guste la música, pues que destaque en la música, al que le guste tema de manualidades, que destaque ahí. Somos gente obrera, currante, pues ya que tenemos que trabajar duro, pues trabajemos duro para nosotros mismos, ¿no? Y haciendo que sea un barrio ejemplo, donde nuestros padres que vinieron aquí a labrarse un futuro, a labrarse una vida, a darnos lo mejor a la siguiente generación, que nosotros cojamos ese relevo y digamos, claro que se puede, y en San Ildefonso se puede, y vayamos por ahí diciendo, ¿de dónde eres? Yo soy Ildefonso, o ¿dónde digo yo? ¿Sabéis lo que digo yo? Que me encanta, cada vez que me preguntan de dónde eres, yo siempre digo, de la zona alta de Cornellà. Y me dicen, sí, digo, de San Ildefonso, ¿está todo para arriba? Y siempre he dicho lo mismo, me siento orgullosa de dónde soy, de San Ildefonso, de la zona alta de Cornellà, donde se cumplen los sueños, donde puedes llegar a donde tú quieras, donde sobre todo, cuando tú ves, y además lo ves, que hay muchísimas personas con muchísima capacidad, es donde está el sitio donde se puede conseguir lo que tú quieras. Así lo veo y te lo juro que va a ser así en 5 años. Bueno, pues si hablamos del futuro, podemos decir, yo lo veo un poco complicado porque es un barrio muy grande, somos muchísimos los habitantes, sigue habiendo muchos problemas de paro, de comunicación, debería cuidarse más el aspecto educativo, sí, ya sé que ahora hay muchos más centros escolares, pero yo creo que tendrían que hacerse algunas cosas más, porque aquí los chicos, en cuanto salen del instituto con 16 años, es muy raro los que continúan, y se necesitarían centros, sitios donde tuvieran algún aliciente cultural para que siguieran formándose un poco. Pero yo creo que sería muy importante que, así como se hizo un centro cívico para personas mayores, se pudiera pensar en la posibilidad de que los adolescentes y los que empiezan la universidad, pues que tuvieran, aunque solo fuera lugares de encuentro, que no sea estar en la calle tomándose una cerveza en el bar.
Amb el futur me l'imagino havent parlat tot el barri, totes les parts, molt amb l'Ajuntament, amb un barri que té un potencial molt alt, perquè s'ha vist durant la pandèmia que si anem junts pot tenir un potencial molt alt. El que passa que sí que té un problema greu, que és la solitud que hi ha a moltes cases avui en dia. Això ens ho trobem diàriament al mercat, que et ve gent a explicar-te la seva vida, a tenir una mica de companyia i de conversa, perquè a casa estan sols. I això és un punt que s'ha de treballar molt des de l'Ajuntament perquè en un futur no passin aquestes coses. S'haurien de mirar pisos que estan llargs, que són d'una persona, unipersonals. Sobretot la gent gran, persones que tenen necessitats, saber a on actuar i com actuar. És un barri que té una població molt alta perquè tenim uns edificis molt alts. Aleshores s'ha d'invertir molt en aquest barri i veure des del fons, parlant amb tothom, veure com es poden solucionar i avançar-se als problemes que poden devenir de tot això. El futur desitjo que sigui on protegim, on podem cuidar els nostres grans, la nostra gent gran, aquesta solitud que a vegades tenen no volguda, i puguem donar-los tota la xarxa de suport a nivell sociosanitari que es mereixen. Bueno, aquí en San Ildefonso vemos gente muy solidaria, que hemos estado al pie del cañón cuando ha sido estos 2 años de pandemia. Igual que hemos estado ahí, vamos a seguir estando, porque vamos a conseguir lo que es todas las entidades, las asociaciones y todo, dar un empujón para que esto siga adelante igual que hasta ahora y mejor. Muy reconocido el Ayuntamiento por haber pensado en mí, especialmente a los funcionarios de la Oficina Local del Habitatge, con la cual he tenido que tratar por temas de la comunidad, me han tratado muy bien. Muy agradecida porque yo sé que tienen muchísimas dificultades y sobre todo en el aspecto educativo, que si lo comparamos de 50 años para aquí es el día y la noche. Felicidades.